Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en nuestra séptima transmisión de, Comiqueando, aquí desde Circo Volador Radio. Nuestros compañeros César Trejo, de cabina César Trejo y el buen David, por el momento no se encuentra. César acaba de salir de una operación. Le mandamos un gran saludo al buen César. Y bueno, yo soy Choc, estoy aquí con ustedes. Y tenemos un invitado bien especial este día. Vamos a dejarlo que se presente solito. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, soy Rulo Valdés, dibujante. Hago cómics, vendo mole los domingos, presento primo, no sé, platico. Andamos por acá. No, ¿qué tienes en la vida? Dándonos la vuelta. Qué bueno, mi Raúl. Bueno, pues la semana pasada tuvimos aquí de invitados a la gente de Itzamna, y ahorita tenemos aquí con la grave intención de que nos platiques acerca de lo que es Camet. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. Siempre es padrísimo tener como chance de tener esos espacios para poder platicar un poquito de los proyectos en los que andamos haciendo. Y bueno, pues Canek Junior es un cómic básicamente que estamos lanzando apenas en el primer número, acaba de salir hace poquito, y que estamos apenas promocionando. De hecho, pues es un proyecto que está hecho por Everardo Ferrer, que bueno, pues es un hombre bastante conocido en el medio, ¿no? Por bastante conocedor, ¿no? Sí, no, y bastante conocedor, sí, o sea, él es nuestro editor, que bueno, pues es un tipazo que ya tiene una carrera bastante grande dentro de, ha trabajado en Comicase, en Box y Lucha, ahorita está con Carlos Junior, y pues es una persona que conoce muchísimo de lucha libre y muchísimo de cómic. Y por otro lado también está Dan Lee, que es nuestro escritor laureado, que también es pues un tipazo, es una persona que ama mucho la lucha libre, y también es una persona que la verdad pues tiene, por lo que tengo entendido, una trayectoria increíblemente grande, o sea, tiene varios premios. La verdad es que como escritor él ha realizado bastantes obras bastante interesantes, y algo que es muy divertido es que, bueno, aunque este es como su segundo pinino como en un cómic, porque ya había trabajado también en mi primera caída, ahorita este es ya como su patadito, digámoslo así, ya en forma haciendo cómics. Y bueno, por otro lado, bueno, estoy yo que estoy casi en todo lo que es la parte gráfica literal, o sea, desde trazo, color, tinto y las letras y todo lo que es el armado. Y pues bueno, obviamente también Canek Junior, ¿no? Que también no solamente es quien nos está prestando el nombre para trabajar con el cómic, sino también está haciendo una parte muy activa dentro de, pues, de todo lo que ha sido desde la concepción del proyecto, desde la concepción de la idea, y también dentro de todo lo que ha sido, pues, en sí las decisiones que vamos tomando con respecto a hacia dónde queremos llevar el cómic, ¿no? La historia. Eso aparece como un número 1. Pues es más, sí es, o sea, más bien, por raro que suene la parafraseada, es más bien el primer número. Porque la idea es, por lo menos ahorita, tener un poquito separados los números, en el sentido de que el siguiente número que salga no sea el número 2, sino sea otro número, ¿no? Primero que nada, para que la gente tenga la percepción que el cómic que tiene ahorita, pues es un cómic de colección, ¿no? Es un cómic que solo se produjeron una cantidad de copias, que además es un cómic que vale mucho la pena, no solamente por el trabajo que le hemos invertido, sino también porque en sí mismo es una pieza de colección, ¿no? Y por otro lado también porque pues de repente existen mucho estas famosas maldiciones de sacar un número u otro y no sé, o sea, no hay, a veces cuesta trabajo, y ya lo estamos entendiendo, porque pues darle cierta consecutividad a los proyectos. Entonces a nosotros sí nos interesa que no tengas la sensación de que estás empezando una historia y pues bien, quién sabe si te quedes bien o mal, ¿no? Sino que tengas una historia que tiene principio, que tiene fin, que la disfrutes. Obviamente la idea es que todos nuestros números tengan pues una especie de gran arco argumental en donde puedas como entenderlo, o sea, la experiencia sea más grande, pero la idea es que cada número sea autoconclusivo. Entonces nuestro número 2 va a ser nuestro segundo número, no va a ser número 2. Exacto, sí, o sea, no necesitas leer el 1 para entender el 2. Exacto, pero vamos, yo ya leí este número, este primer número que ustedes sacaron, me gustó bastante, pero sí te deja esa sensación de que va algo que sigue, ¿me entiendes? De que va, ¿qué pasa con el chavito? ¿Cómo decirlo?
lo logra retirar del vicio, ¿no? Pero qué pasa con la lucha, etcétera, ¿no? Al final de cuentas se trata de eso, de un mundo de luchadores. Qué bonito que me enseñes eso y qué padre qué padre que sí lo hayas leído. No, es que, o sea, es muy padre porque algo que hemos tenido como mucho el drive es que podamos vincularnos con lo que estamos leyendo, ¿no? Que no sea solamente pues ya lo tengo porque es el nuevo cómic mexicano o sea, no, o sea, que lo leas y que te vincules. Y pues un poquito también esa es la sensación que creemos que nos deben dejar los cómics, ¿no? Es un poco la sensación con la que pues nosotros nos hemos vinculado con los cómics, es con la sensación con la que pues los que empezamos a leerlo, pues desde El Hombre Araña, pues yo me acuerdo cuando a mí me compraban cómics, no me los podían comprar seriados, ¿no? Porque pues me los compraban como esporádicamente, por lo menos cada 2 o 3 meses. Entonces, yo cuando leía el siguiente cómic, no sabía ni de dónde venía, ¿no? Ni a dónde iba. Pero siempre me daba mucho gusto tener esta sensación como de todo, ¿no? Entonces, sí, eventualmente vamos a ver a los personajes, o sea, sí va a haber como una especie de meta arco, ¿no? Pero lo importante ahorita es ir capitulando para que no tenga, o sea, para que podamos avanzar tranquilos, que podamos llegar al número 7, al número 10, al número 15 y no tengas esta sensación de que te faltó algo. Ajá, claro, entonces, obviamente, por narrativa, pues la idea es que empiece en un punto y termine en otro, en donde parece que viene de algún lugar y parece que va a otro. Eso es también una cuestión de narrativa, que es lo que tienen todos los cómics, aunque no continúe, ¿no? Me acuerdo mucho del ejercicio de Amalgam, ¿no? Que de eso se trataba, ¿no? Que pareciera que venían unas historias de una parte, sí, claro, y al final te terminaron armando un metauniverso increíble, ¿no? Es un poco la misma sensación que creo que estamos tratando de dar, pero también es un poco parte de lo que también estamos tratando de limitarnos en ese sentido, para que no, digo, la principal sensación es que no haya esta rollo del nada más es el número 1, nada más llegaron al número 2, nada más llegaron al número 3, ya, ¿cómo ya llegamos al número 20? Y no, ¿para qué compro el número 20 si no tengo todos los demás? O sea, también a veces hay que ser un poquito conscientes pues en dónde estamos y en dónde, pues a quién le vendemos y cómo funciona un poquito, cómo ha funcionado el mercado del cómic, ¿no? Que ya no se puede dar esas extravagancias. Justo de eso te iba a preguntar ahorita, pero vamos a nuestro primer corte musical y ahorita platicamos bastante más de eso porque está muy interesante esto que dices, a quién va a llegar, esta construcción de los números, cómo la pretendes ir haciendo. Y vamos a nuestro primer corte musical relacionado con el tema, el gran silencio, mucha lucha. Mi buen Ariel, por favor. Esto es Circo Volador Radio, estamos en Comiqueando. Gracias. Estamos de regreso, amigos, a la séptima transmisión de Comiqueando y con la novedad de que ya apareció el buen David Vadillo, lo libraron de los separos el día de hoy. Hola a todos nuestros radioescuchas, una disculpa por la demora, pero ya saben, el transporte en la Ciudad de México luego no es tan efectivo como quisiéramos. Bueno, seguimos con la plática. Hace rato comentabas algo muy interesante, mi buen Raúl. Número 1, esta consecutiva de los números. Es la famosa frase de Stan Lee, de Kevin Smith, luego la hizo muy propia, de que cuando lees un cómic tienes que quedarte con esa idea de que es algo, hay contenido, que puedas disfrutarlo sin poder entender otro tipo de situaciones. Por lo que me dices, es a donde va Planeta. Cada número, a pesar de que sea una gran historia, tenga esa sensación de que es único. Sí, claro, un poquito el espíritu es que cada cómic que leas, o sea, yo no sé dónde lo sacaste, entonces yo no sé si cualquier cómic mío va a ser tu primer cómic que hayas leído. Exacto. Entonces, o sea, algo que creo que de repente, por lo menos a mí como lector ya actualmente, me cuesta trabajo a veces ya seguir las cuestiones, ¿no? O sea, hay cosas que ya no entiendo. O sea, ahorita, por ejemplo, no sé qué está pasando con Batman, o sea, estoy tratando como de seguir y me acordé como que se iba a casar y no, y mira que yo sí soy de los lectores consecutivos, o sea, de repente pasan cosas que yo digo, o por ejemplo otra vez, ¿dónde está Aquaman? O sea, son cosas que de repente, o sea, siento que me perdí un número y me perdí todo, ¿no? Entonces es muy incómoda esa sensación, o sea, ya como lector, y estoy hablando que soy lector asiduo de cada semana estar buscando los cómics, comprándolos y todo esto, entonces de repente sí es muy incómoda esta sensación como lector que ya no sabes, ¿no? Con Spider-Man me pasa lo mismo, ¿no? Que de repente llegas y dices, es que en qué momento ahora ya pasó esto, o sea, te pierdes un mes, te pierdes 2 meses y tienes una sensación
de carencia, que en lugar de invitarte a comprar todos los cómics como antes, ahora ya es como, ay, no, y luego más, pues estamos en México. La verdad es que, o sea, los cómics no son una prioridad en cuanto al entretenimiento, porque el entretenimiento ya lo tienes en el celular, ¿no? O sea, los cómics se han vuelto una pieza un poquito entre de colección y además es un arte muy contemplativo, entonces pues tienes que tratar de tener mucho cuidado ya con lo que estás ofreciendo porque ya los contenidos tienen que ser mucho más cuidados, entonces obviamente también esa es parte un poquito de la idea y del concepto que estamos tratando de manejar en Canek Junior, ¿no? Obviamente ya cuando vayamos, espero yo, por ahí del número 27 te diré que también lo logramos o si no, ¿no? Pero parte un poquito de la idea, pues es, nosotros creemos mucho en el credo de más que quejarse, pues a veces hay que proponer y a veces proponer no quiere decir solamente sacar buenas ideas, ¿no? Sino, o publicar cosas en internet, ¿no? Sino, pues vamos a arriesgarnos, a mí toda la vida me ha gustado la lucha libre, y toda la vida he creído que un cómic de lucha libre se tendría que contar de cierta manera y no he encontrado nunca lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, desde ahí, pues estoy tratando el cómic de lucha libre que a mí me hubiera encantado leer. Entonces ha sido muy padre porque cuando llego con Canek yo le platico, oye, fíjate que yo toda la vida he creído que se tiene que hacer algo así. Él me dice, ah, pues sí, yo también. Podría estar padre. ¿Tenías pensado algún luchador antes? Tenía pensado algún luchador antes, sí, te puedo contar las historias si quieres al aire, pues bien divertido. Ah, sí, sin broncas, ¿eh? O sea, justo te Te iba a decir, dile más que Nick Jr., porque de repente sí, con el papá se genera de repente ese tema de... Vamos, Pues, es que Nick Jr. No, de hecho ha sido parte como de lo padre, porque algo que está súper chido con Junior, y es lo que comentábamos, es que de repente te da chance de sacar historias más chidas, o sea, más chidas en el sentido de que a veces cuando tienes un luchador, pues de estos que ya son como de la edad de oro, por así decirlo, ya es muy difícil moverlos presos porque ya son leyendas, entonces ya no puedes, o sea, ya ni como creador te sientes cómodo porque o sea, a mí mucho peso, ¿no? pero no solo peso por la parte de sociedad, sino como creativo, se te vuelve muy molesto porque entonces sientes que tienes que hacer, o sea, por ejemplo a mí yo el único cómic que he visto que lo ha hecho bien en ese sentido y es el único literal, ha sido Archie. O sea, que dices que ahora que sacaron esta nueva versión, Mark Waid lo hizo increíble y este arte de Fiona Staples fue absurdamente bueno. Pero ha sido una casualidad de la vida que no ha tenido nadie. O sea, porque todos los relanzamientos siempre son como muy... Ay, qué feo, lo borré. Perdón, es que como que se había armado una C perfecta y yo pensé que era de la misma lata, entonces hice así para esto y ya se borró. Perdón, una tontería. Es que se había hecho aquí con el vago se había hecho una C perfecta, pero pensé que estaba tan bien hecha que pensé que era de la misma lata. Entonces le hice así, ya la borré y fue de, ya no vieron la C perfecta. Entonces, te digo, justo fue el tema de pues, cómo contamos la historia, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tú puedes ver, no sé, los cómics de los demás luchadores y el Junior casi siempre arrastra la máscara del papá hasta que le llegue a él, ¿sabes? Entonces, pues la bronca es que termina siendo eso, ¿no? Termina siendo una máscara muy alargada. No hay una especie de sensación de leyenda. Y aquí, pues mi brief, o sea, lo que yo tenía en la supermente era quiero que sea El Rey León, o sea, El Rey León es una película que se trata de Simba, o sea, claro que importa Mufasa, pero Mufasa es un pretexto, es un algo, es un por qué Simba tiene que llegar a ese punto. Grande, ¿no? Entonces, claro, entonces, o sea, eso es muy divertido, y es que creo que por ahí en El Rey León 3 o 4, ya no sé en qué película, de repente ves a Simba darle los mismos consejos que a él le daban su papá, y suena bien estúpido, ¿sabes? O sea, si se escucha, o sea, sí, o sea, ya sin ese contexto, sí se escucha Simba muy menso, o sea, y es muy bonito porque creo que al final de eso se trata, ¿no? De cómo tenemos estas conceptualizaciones, estas idealizaciones, y pues desde ahí Canek, papá, nos sirve un montón como imagen umbrella de todo este universo, pero no tiene que aparecer. Entonces, o sea, a mí la verdad me da mucho gusto en ese sentido, pues poder trabajar con Junior, porque como creativo tienes una pizarra en blanco para hacer cosas. Claro. Y con lo otro, aunque tú le quieras inventar, siempre vas a sentir que estás o faltando el respeto al personaje y contando las cosas que nadie tuvo que contar. ¿Te ha ayudado? No, me ha encantado. O sea, no, le está fascinado. Y es que, la verdad es que, pues también, yo te puedo decir que es de mis mejores trabajos. O sea, la ventaja en este caso es que como Canek ya tenía la referencia de mi currículum,
pues para él fue también como de ¿te cae? Entonces... Seguimos en nuestra séptima transmisión de Comiqueando y estamos aquí con Raúl Valdés, él es dibujante del cómic de Canek Junior, que lo van a encontrar a partir del día lunes aquí en Circo Volador, en Gaticoba Comics, Calzada de la Vida 146, a 10 pasos literal de Metro La Viga. Justo antes del corte musical te estaba haciendo una pregunta y sí nos ha interesado mucho dentro del grupo de los que ya leímos el cómic. ¿Fue siempre Canek Junior tu primera opción? Chan. Pues mira, el tema fue así. Yo, la verdad, desde hace un montón, quien me conozca sabe que siempre soy una persona que anda buscando todo el tiempo proyectos. O sea, todo el tiempo estoy buscando, me gusta vivir de mi trabajo. Entonces, todo el tiempo estoy buscando, o sea, ser dibujante de cómics en México es como ser el que toca el triángulo en la orquesta. O sea, es muy complicado. Claro. Porque pues todo el tiempo tienes que estar pues chambeando de todo, ¿no? O sea, desde hacer storyboards y cosas así. Pero pues, yo en ese entonces estaba bastante amparado por la publicidad, entonces tampoco tenía tanta bronca de estar como buscando chamba, ¿no? Y buscando puertas. Sí, claro, pero siempre, o sea, cualquiera que sabe, o sea, estuve trabajando en proyectos como Calimán Regresa, por ejemplo, ¿no? O sea, y siempre estuve como buscando, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo la lucha libre, ¿no? Pero ya ahora que ya estoy dentro, por decirlo así, que ya que empecé a investigar más en forma, pues me doy cuenta que no sabía tanto como yo pensé que sabía en ese momento, pero una de las cosas, y que fue uno de mis primeros errores de novato, pues es que inclusive hubo un evento de lucha libre en el que yo me llevé mi carpetita y fui a buscar luchador por luchador para decirle, oye, ¿sabes qué? Estaría padrísimo armar algo, que no sé qué. Y fui como con los luchadores que a mí me gustaban en ese momento, y pues todos me mandaron al diablo, ¿no? Entonces, es padre, como que dejé ese proyecto, o sea, ya que, pues, o sea, sí fueron bateadas, y en algunos casos hasta regañadas, o sea, sí hubo un luchador que me dijo, no, mano, o sea, esto no funciona así, o sea, tú me tienes que pagar y bla, y ya después vemos, y entonces fue como, órale, ¿no? Entonces, también obviamente ya cuando te empiezas a involucrar, pues te das cuenta que hay una cantidad de estafas en este medio, entonces pues también eso hace que los luchadores tengan que estar, pues con mucho cuidado con sus máscaras y con mucho cuidado con sus personajes, o sea, tampoco es que yo, o sea, por fea que sea la expresión, mi abuela decía que la burra no era arisca, ¿no? Entonces, pues, claro que es complicado. Ahora, yo en ese momento dejé el proyecto de decir, mira, mejor en lugar de trabajar con un luchador que ya exista, pues pensé, mejor voy a crear mi propio luchador y voy a crear una historia. Entonces, de hecho, eso fue hace como 9 años, me recordó hace poquito Everardo, porque en ese momento yo ya lo había buscado la primera vez para decirle, oye, fíjate que tengo esta idea y quiero hacer esta historia, pero tú cómo la ves. Él la vio muy bien y de hecho era un proyecto que tenía mucha intencionalidad de llevarlo a producción, ya lo estaba armando, lo estaba empezando a armar, pero de repente se armaba alguna cosa, no sé, o sea, estábamos o haciendo Shine, nos empezó a ver muy bien, o de repente pues salió lo de Marvel, o de repente pues ya estaba yo trabajando para lo de Ash, o sea, siempre había una cosa que hacía que ya no me pudiera dedicar en forma como yo quería a este proyecto, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿qué hago? ¿Lo meto a algún concurso? O sea, la beca. Y pues era como, ¿sabes? Y justo cuando empecé como a retomarlo en forma, doy unos talleres por casualidad. Y entonces, yo ya antes me había topado a otro luchador con el que yo había platicado. Y yo tenía ganas de contar una historia. Y entonces me entrevisté con él para preguntarle un poquito cómo era este mood de la lucha libre. O sea, era el novio de una amiga. Y entonces mi amiga me dijo, oye, pues fíjate que mi novio es luchador, entonces igual con él puedes platicar. Y él estaba muy interesado en que yo dibujara la historia de su papá y de él como luchador. La verdad es que me pareció padre, pero yo estaba muy clavado y muy casado con la historia que yo quería contar. Y como que se quedó, entonces como que en ese momento en la vida yo no lo vi como una posibilidad, dije, no pasa nada, o sea, como que se pasó, ¿sabes? Se fue como enfriando el tema, también pasaron cosas personales, me empezó a salir chama por otro lado y lo dejé. Y entonces, hace un par de años de repente doy un taller, y en uno de los talleres que doy, pues era para unos niños, entonces pues siempre le cae dos papás, ¿no? Generalmente cuando le caen los papás a los talleres es muy pesado porque
pues siempre estás como entre que tienes que estar cuidando a los niños, porque a veces les tienes que dar como espacios para que dibujen, entonces pues tienes ahí a los papás, entonces pues casi como que en lugar de estar atento, de repente así de, bueno, vas con los papás y platicas. El caso es que pues estuvimos platicando y entonces también se generó una muy buena química, ¿no? Pero pues yo no sabía que era Canek Junior, ¿no? Entonces ya cuando termina y me llega solicitud de amistad, y oye, pues muchas gracias por el taller, que no sé qué, yo, o sea, de repente cuando trabajas en esto de cómics, pues te llega lo que decíamos hace rato, ¿no? Te llega solicitud de Pikachu 2906, que Pikachu 2906 te juro que te adoro, pero de repente, pues dices, híjole, pues te llega Canek Junior y tú así de, ¿a poco sí, no? Y entonces, ya cuando le digo, oye, pues de nada, qué bueno que te gustó el taller, pero oye, neto, si eres Canek Junior, el otro, pues sí, sí soy. Y yo, no manches, debimos de haber hablado. Y ya desde ahí salió el tema de por favor tenemos que hacer algo, ¿no? Yo por una parte ya tenía la referencia de Canek Papá, ¿no? Que eso también para mí fue muy fuerte porque de esas casualidades del universo, ¿no? Mi compadre, que es además mi mejor amigo y mi hermano, el canijo, me había platicado alguna vez que estábamos platicando de lo que nos gustaba de la lucha libre. Él me decía, no, bueno, es que tú no sabes de luchas hasta que no sabes de Canek. Y yo, o sea, ¿cómo? Y me dijo, no, ya cuando me empezó a contar la historia fue, no manches, ya no me puse a googlearlo, a saber y todo esto. Entonces, como que fue una anécdota que siempre se me quedó muy grabada, ¿no? Y de repente, ya cuando llega, que me entero que es Junior y todo esto, pues sí estoy con la sensación de, órale, qué padre. Pero también ahí es esas, o sea, también supongo que por el momento de vida en el que yo estaba, también es como esta cuestión de, es que aquí no se trata de la historia que yo quiera contar, sino de la historia que podemos contar juntos, o sea, qué es lo que él quiere, sentarnos y decirle, o sea, yo la primera vez que me senté fue, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Te gustaría hacer algo tipo peli del santo, como pelearte contra monstruos, o una cosa más sobrenatural? ¿Qué música te gusta y todo esto? Y ya cuando empezó a platicarme y ver más o menos qué era lo que él quería, pues era muy similar a una especie de tesis que yo tenía al respecto de cómo debía de ser un buen cómic de luchadores. Se hicieron match. Y entonces ya hicimos, o sea, fue una cuestión de... Entonces ahí ya se me olvidó cualquier historia que yo pudiera haber tenido antes, porque al final del día ya estaba yo creando algo nuevo en base a lo que tenía en las manos, ¿me explico? Entonces era un poco lo que te comentaba ahorita fuera del aire, o sea, la verdad es que, o sea, sí, claro que le tengo un respeto y un amor profundo a lo que es la leyenda del papá, ¿no? De lo que es Canek como papá, pero para mí fue como creativo mucho mejor poder entrar a trabajar con Canek Junior, porque pues es una pizarra en blanco, o sea, nos permite, o sea, es una persona que ya tiene una carrera, que se ha solventado. Que hasta te permite forjar su leyenda. Claro, pues es que es raro, porque digamos que ya tiene forjado un camino, pero como tiene este peso del nombre, como tiene este peso de la línea en donde podemos como contar historias, o sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? Para mí siempre mi brief es como el Rey León, ¿sabes? O sea, puedes contar una historia tan rica, como tan llena de... Porque la bronca con la leyenda también no tiene que ver solamente con que es una leyenda, sino con que pues es alguien grande. Entonces, siempre que tenemos en nuestro imaginario colectivo a alguien grande, sí, pues ya las únicas historias que podemos contar a esa persona, no sé, yo por ejemplo detesté mucho Original Sin de Marvel, porque se me hacía como, ay, te voy a contar las historias que nadie te ha contado, ¿no? De no, es que ¿qué crees? Que el papá de Daredevil en realidad era bien mala onda, ¿no? Y el tío Ben en realidad era de, ay. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con las leyendas para que se vuelvan como quizás interesantes, o tienes que ser muy épico de plano. Y yo no estaba en ninguno de esos dos caminos. Entonces, de repente que te llegue Canek Jr. como personaje, pues te da las pautas de hacer un personaje mucho más tridimensional, mucho más al alcance, con el cual te puedes identificar mucho más. Y ya desde el Junior viene implícito que es hijo de alguien. Entonces, creo que todos los mexicanos en general tenemos o daddy o mommy issues. Entonces, creo que eso hace que te puedas vincular muy rápido con él como personaje. Entonces, la verdad, como creativo, te juro que parece esos regalos de Día de Reyes que dices, híjole, o sea, ahorita de nuevo, porque no está aquí Everardo, te juro, o sea, es como tener un muñeco y estar todo el tiempo jugando con él, o sea, es muy padre, ¿no? Muy bueno. Ok, por ahí Omar Soto te manda muchos saludos. Ah, igual, hermano, te mando un abrazo. No me mandas abrazos porque no quiere venir. No, pues ven a darte una vuelta, luego venimos y nos echamos acá unas cocas. Por ahí tenemos una pregunta de Artur Domínguez que nos dice, ¿cómo piensas que será la trama en los siguientes números?
Eso es La spoiler. pregunta dice, ¿cómo será la trama? ¿A la antigua, luchando versus villanos fantásticos? ¿O estilo los 90s y 2000 donde hay trama social, problemas actuales? Mira, eso es una cosa bien rara. Qué buena pregunta, la verdad, porque de repente a veces cuando sueltas el speech es muy fácil de repente como querer, o sea, tú mismo como creativo, meterte rápido en cajas, ¿no? Y porque además aparte necesitas hacerlo, ¿no? Porque para venderlo necesitas explicar de qué se trata, ¿no? Claro. Y eso a veces se vuelve muy complicado entre nosotros porque por un lado queremos que sea un cómic urbano, pero no queremos que sea el cómic urbano, Sí. ¿no? Queremos que sea un cómic que trate problemáticas sociales, pero que no es el clásico, puta, es que estamos tratando todas las problemas sociales. Sí. No, no, no. O sea, queremos que sea un cómic que podamos contar y narrar historias y divertirnos con ellas, que sí tenga temáticas, siempre decimos realistas, pero es que siempre que decimos realistas, por ejemplo, uno de los primeros arcos con los que empezamos a trabajar fue como que trata de blancas, o de repente con el racismo, o de repente, o sea, como temas cotidianos, pero tampoco queremos que de eso se trate. Sí. Creo que el número 1 es un perfecto ejemplo, porque queremos hablar un poco de lo que es la drogadicción, un poco de también como de la pobreza, un poquito también de las oportunidades que tienen las personas, un poco lo que se siente el que te caigas y cómo te levantas. O sea, lo más importante no es solo no caerte, sino levantarte. Y creo que todo eso se ve reflejado en el cómic sin tener que ser así puesto gráficamente. No sé si me explico. Entonces, Con equilibrio. Ajá, tratamos de ser muy sutiles en esos sentidos para que no se sienta, pues primero ni que estamos tratando de enseñar nada a nadie, ¿no? Pero por otro lado también como transmitir un mensaje, porque finalmente a nosotros nos gustan los cómics con mensaje. Entonces, es un tema muy 50-50, o sea, no puedo decirte es que queremos hacer tramas urbanas. No, queremos que las tramas sean reales en el sentido que, pues Kaneki es un personaje de carne y hueso que además puedes ir a ver pelear y que sí te creas que él es el que se está enfrentando a estos personajes, ¿no? Porque además también creo que luego es muy sobreexagerado, ¿no? Y creo que aquí la idea es esa. Pero por otro lado, también queremos que la gente se identifique con Kanek desde el sentido de, a ver, no se trata de una persona que obtuvo, gracias a que obtuvo poderes, o gracias a que le pasó una tragedia, él se volvió superhéroe, o se volvió bueno, un héroe, ¿no? En este caso, ¿no? Porque eso a veces siento que como mexicano nos da el pretexto a, bueno, como a mí no me ha picado una araña radiactiva, entonces yo sí me puedo volar los cambios de mi mamá, ¿sabes? Entonces, esa es justamente un poco la quizás enseñanza que estamos tratando de dejar, ¿no? Que todos somos Kanek Junior, ¿no? O sea, todos, mientras tengamos la oportunidad de decir que no a las cosas que sabemos que no están bien, pues entonces desde ahí podemos actuar y desde ahí podemos generar un cambio, ¿no? O sea, y ahí es donde se empieza. Entonces, es un poco lo que estamos tratando. Claro, pero es que cuando lo dices en voz alta, suena pretenciosísimo. Entonces, es un poco el tema de repente tratar bastante divertido con esto, ¿no? Claro. Es muy interesante lo que dices porque creo que todos los trabajos, independientemente del tema o el tipo de cómic, de historia que cuenten, siempre tienen un trasfondo ideológico. O sea, siempre intentan decir, esto es como lo que creemos que es lo correcto. Y más en este caso de los cómics que vemos superhéroes, héroes, siempre el bien contra el mal. Contra el mal. Es como muy Muy constante recurrente. esto de... Sí, aquí un poco el tema también es entender, y eso creo que nos pasa mucho como mexicanos, es que a veces somos permisivos con ciertas cosas, porque Sí. también es lo que nos queda. Entonces también un poco de repente es, bueno, es que no se trata de qué es lo que nos queda, ¿no? Entonces a veces, por eso la corrupción es algo tan fácil de hacer, ¿no? O sea, la gente decía, bueno, es que los políticos, pues sí, mano, pero los políticos son gente que nos topamos. Y lo más feo es que cuando nos topamos a un político, generalmente todos estamos lamiéndole las pelotas porque queremos ser como ellos. Entonces, o que nos jalen, porque claramente ahí es donde está la lana, ¿no? Entonces, es un tema también que se vuelve muy complicado, porque además también cuando tú hablas desde un lugar donde pues tu economía no es mala y de repente estás ahí, pues obviamente es muy fácil juzgar o muy fácil criticar. También cuando estás en el lugar inverso, ¿no? Porque también existe el racismo a la inversa y también desde abajo hay muchísima corrupción, o sea, vamos, o sea, eso en cualquier parte pasa. Pero es justamente parte un poco del tema, ¿no? O sea, son granitos de arena. Que volvemos a lo mismo. O sea, es pretencioso cuando lo dices ya en voz alta, pero pues finalmente es como en la parte pequeña en donde vas encontrando congruencia, ¿no? O sea, yo en mi vida, con mis hijos, con todo mi camino, pues es lo que trato hacia donde me trato de ir, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues trato de hablar desde ahí, pero tampoco desde un lugar donde juzgues a las personas
porque están actuando mal, ¿no? Porque están haciendo mal, ¿no? Solo, yo creo que algo está bien o está mal a partir de a quién pisas para llegar al punto, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que hace que, pues bueno, si estás criticando a alguien en internet, si estás escondiéndote en una computadora para tirarle mala onda a alguien, si estás robándote los domingos, si estás pues viéndole la cara a la persona que te dio cambio de más. Entonces, pues desde ahí, Pequeñas acciones. claro, pues esos son los, pero pues cada quien se mueve desde los huecos que tiene, ¿no? Y vete a Claro. saber cuál es la historia de cada quien para ver los huecos que tiene, ¿no? Entonces, el otro día Cucamonga publicaba un cartón muy bonito de gente con trincheras, ¿no? Con trinches y con, ¿cómo se llama esto? Con antorchas y diciendo eso, ¿no? De lo vamos a crucificar hasta que se vuelva tan bueno como nosotros, ¿no? Y pues es que es eso. Entonces, yo creo que es eso, básicamente, ¿no? A veces no es que no nos apoyemos, lo que pasa es que luego también nos da envidia la gente que llega a ciertos lugares porque pues es esta sensación de nosotros quisiéramos estar en ese lugar, nosotros quisiéramos tener esas oportunidades, sentimos que esas personas lo están desperdiciando, entonces pues es normal, a todos nos pasa y está bien, solo es, te digo, no enjuicias, solamente tratas como de encontrar pues esos puntos en común, ¿no? Sí, claro. Ese, como decíamos, ese equilibrio entre... Pues sí, pero primero pues obviamente tienes que encontrarlo en ti mismo En ti, para sí, que claro, se refleje en tu y trabajo. como dices, tener congruencia con lo que se piensa, con lo que se hace. Y eso creo que es la Lo más parte importante. como ser humano que es como la lucha más grande que puedes tener, ¿no? Entonces Sí, claro. es un poco hacia donde tratamos de llevarlo como proyecto, ¿no? También, o sea, tratar de proponer algo, pues que a nosotros nos gustaría leer, ¿no? También creemos que pues, ya tiene un muy buen rato que no sale algún personaje, ¿no? Que no sale Sí, algún de icono hecho, que ¿no? podamos decir. Y pues obviamente ese es nuestro sueño, ¿no? Llegar hasta allá, ¿no? Pero no es una pretensión, es más bien como ir construyendo poquito a Un poco. objetivo. Claro, esperando que se logre, ¿no? Y desde ahí movernos, ¿no? Sí, Y creo sí, que muy bueno. aquí, lo que te digo, o sea, al final creo que, y eso responde mucho el cierre de la pregunta, pues creo que también desde ahí, pues construir a Canek Junior como lo que es Canek Junior. Entonces ya desde ahí, pues ya no te pongas a pensar, bueno, es que por fin estoy haciendo mi proyecto de luchadores. No, qué bueno que estoy haciendo por fin Canek Junior, ¿no? Sí, esa es una buena respuesta para nuestro amigo Arthur Domínguez. Que él es muy fan de la lucha, ¿es verdad? Sí, es súper fan de la lucha, es Arturo Domínguez. Por favor, que nos diga qué opinó del cómic. Eso también es algo bien importante. Perdón que los interrumpa ahí. Pero es algo que es muy bueno también es tener retroalimentación en la página. O sea, lo que también nos ha permitido mucho la página de Facebook es que la gente que nos manda mensajes nos cuenta mucho qué fue lo que opinó, qué fue lo que le gustó y también lo que no le gustó, ¿no? O sea, también está padre cuando de repente te topas una crítica que te dice, ¿sabes qué? Pues está súper chido, pero el color creo que pudo haber sido mejor, ¿no? Y dices, bueno, pues está bien, o Un sea, aspecto a claro, mejorar. perdón, no, No, es que justamente es eso. Ya viste, Arthur, deja tus comentarios en la página. Buenos y favor. malos para ayudar a construir. Es que Arthur, lo que es Arthur, Gerardo, Luis Gerardo Cervantes, José Nieto, son gente que estamos Pero son fans, muy fans, cercanos, en serio. muy cercanos y súper fans Y te saben de lucha nacional, internacional, Así es. gringa, japonés, de todos lados. No, pues al contrario, más bien eso es lo que se necesita, porque es algo que a mí me interesa mucho también, y digo, lo ves cuando ya estás leyendo, es cómo te gustaría. Por ejemplo, algo que yo veo es que, por ejemplo, y lo traté de hacer, solo que es difícil encontrar puntos medios, es por ejemplo que en la pelea sí se sintiera más los trancazos. Desde ahí mi referencia no pudo haber sido ninguna americana, porque en la americana no se sienten los golpes. O sea, en la americana está diseñada para que los golpes sean lo más ligero posibles. Entonces, pues desde ahí mi referencia tuvo que ser One Punch Man, los Caballeros del Zodiaco, tuvieron que ser Dragon Ball, o sea, para que vieras cómo, o sea, porque ellos se encargan de que si sientas el trancazo más fuerte. Sí, Entonces, claro. ahí es donde te digo, vas creando una propia narrativa. Y con la lucha libre, pues tienes Tiger Mask, si mal no recuerdo, que es una muy buena referencia de lucha libre. Entonces, desde ahí también dices, bueno, ¿por qué lo hacen tan bien los japoneses y no lo hacemos bien nosotros? Entonces, hay a veces de repente también, cuando lo haces, pues si quieres que se perciba este saborcito mexicano, ¿no? Sí, O sea, sí, claro. de que están atrapando a tu personaje, la llave, las llaves cómo funcionan, dónde duelen, ¿no? Para que se vean bien, ¿no? Entonces, escoger el ángulo correcto para que Que las es llaves... complejo llevar eso a Claro, porque al además... dibujo, porque exacto. son puntos muy específicos. Y es que la anatomía se mueve extraño. Eso es, por ejemplo, me pasó, o sea, de repente estaba yo dibujando
una llave y era así de, "Puta, es que parece que la pierna está volando, o sea, como que está muy larga", y es, no, ya cuando me empezaron a explicar cómo funcionaba, y es que sí, la cadera se mueve de esta manera, y claro que la pierna, pues se ve más larga porque pues está creciendo, entonces, Sí. órale, pero te juro que son cosas que cuando lo ves dices, no, pues es Sí, que lo no te dibujé das mal porque no, cuenta. claro, entonces, eso se vuelve bien divertido porque además, y se vuelve muy padre porque además no tenemos tantas referencias, o sea, lo que es muy loco es que como mexicanos tampoco nos hemos encargado de generar tantas referencias, y la mayoría de los Sí. que, bueno, no digo que yo, porque en este caso justo yo estoy tratando de no hacer eso, pero que han dibujado cómic de lucha libre, pues siempre tenemos como referencia básica a los superhéroes, y los luchadores no son superhéroes, entonces No. es muy complicado. Aunque durante algún tiempo nos los trajeron o nos vendían como si fueran Pues Superhéroes. es que es Justo era una pregunta que te íbamos a hacer así como que a las 10 de Raúl Valdés. ¿Con qué lucha te inspiras tú para hacer este número? ¿Con qué luchas tú dices? híjole, es que sí es difícil porque, o sea, no sé, yo, mira, yo soy tristemente, porque ahí sí cada vez que lo digo ya suena como muy, y ahora que lo veo ya desde otra óptica dices, ay, pues qué feo. Pues yo soy de la época de cuando, o sea, de cuando Atlantis y Octagón, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, pues yo empecé prácticamente con, o sea, volver muy fan, pero es que a mí también, yo también fui criado por mis abuelos, entonces a mí mis abuelos me hacían mucho ver películas del Santo, el Huracán Ramírez, o sea, muchas de las películas, o Bueno, sea, a mí sí me gustaba. yo me acuerdo que tenía yo 7, 8 años y yo dibujaba Super San, ¿no? Entonces, o sea, y es una referencia bien oscura, ¿no? Entonces, es padre porque justamente, pues no había manera de repente, pues, como hacer un lado todos estos previos. Entonces, pues yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, de muchas luchas con, no sé, con el perro aguayo, con mi papá sobre todo, ¿no? Sí. Mucho, no sé, el pirata Morgan, o sea, Con los de antes. sí, claro, ¿no? Último Guerrero, ¿no? Blue Panther, ¿no? O sea, había luchadores, por ejemplo, no sé, como Lismark, que me encantaban, ¿no? Había personajes como Fishman, por ejemplo, que Fishman o Dos Caras, que sus máscaras me rayaban, ¿no? Entonces, Sí, claro. pues lo veía mucho en la tele, entonces también dependía mucho de eso, ¿no? O sea, luchadores como La Parca, ¿no? O sea, que a mí se me hacían impresionantes. Ya obviamente ya cuando empiezas a darte cuenta que hay luchadores como Solar, ¿no? Como el Fantasma, ¿no? Que de repente tienen también una trayectoria y cómo hay estas formas diferentes de luchas, pues claro que yo también soy de una época en la que la lucha libre voladora me encantaba, entonces pues para mí había mucho esa bronca cuando la gente grande decía, no, es que eso no es lucha, lo que era lucha era no sé qué, y Sí, ha porque, ido cambiando no, durante yo, el o sea, tiempo bastante. Los estilos. exacto, ¿no? Y por ejemplo gente como Místico, gente como Rey Misterio, ¿no? O sea, entonces, por eso te digo, para mí es difícil encontrar como ese punto medio entre lo que me encanta y por lo que también es bueno. Entonces, por eso también de repente los conocedores de lucha libre pues son bien básicos y necesarios, porque pues porque son los que te dicen, no, sí, mira, pero está chavo, esta parte por aquí podría ser, y lo reconozco, ¿no? O sea, en esa parte, pues cada quien ve lo que le gusta, ¿no? En contexto, bueno, es un comentario Es una recomendación de Arthur que Domínguez. Arthur te dice, bueno, manda la recomendación, dice, te recomiendo el trabajo de Lourdes Grobet, Normalmente, donde claro, la de fotografía de los... ajá, Claro, sí, sí, ese libro es una cosa... sobre personajes de la lucha libre mexicana. Ese libro fue justamente el que me inspiró para hacer la novela que yo quería hacer, porque justamente eso fue lo que, o sea, eso fue lo que a mí me rompió la cabeza. O sea, yo venía de estas imágenes de Atlantis y bla, 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 que te digo, los veía como superhéroes, y cuando vi ese libro, entendí mucho de lo que es realmente la lucha libre Sí. por las fotos que ella tenía. O sea, esta transmisión de lo kitsch amalgamado con el... O sea, que de repente ves al luchador super padre y ves la foto con el tinaco atrás, es un contexto que solo México te puede regalar, o sea, es la imponencia sobre la impotencia, ¿no? O sea, pero además es muy artístico, o sea, no se ve, o sea, no es este kitsch burlón, chafa de naco es chido, sino tiene este espíritu muy bonito de revalorizar los colores, las formas, o sea, es impresionante que con fotos en blanco y negro se veía el trabajo increíble, ¿no? Ok, Gerardo González nos pregunta, puntos de venta, aparte de el lunes ya vamos a tener aquí en Gaticueva Comics. Cerco Volador. Otro punto importante también de venta ahorita ha sido Comic Castle, que también ha sido una cosa muy padre porque pues ellos se encargan de que lo podamos tener en todas partes también, o sea, sobre todo por los envíos fuera de la República, ¿no? Entonces eso ha sido un paro buenísimo. Bueno, a ver, las 10 bueno, las 8 ya de Raúl Rudo técnico. Rudo. ¿Máscara o cabellera? Máscara.
Primer contacto con la lucha libre. Ay, el santo. De los ídolos de antaño, ¿cuál es el mejor? Ay, no, esa pregunta es muy mala onda. Super San. Sí. Ok, ¿cuál es tu panorama de la lucha libre en México? ¿Cuál es mi panorama de la lucha libre en México? Creo que tiene que voltear a ver sus orígenes, definitivamente. Ok, muy buena respuesta. Ídolo de antaño versus ídolo actual. Híjole, ídolo de antaño puede ser. Y Blue Demon contra Canek Jr. Sin broncas. ¿Qué opinas del cine de luchadores? Ah, es una cosa ahí hermosa. ¿Qué te gustaría dibujar como proyecto a futuro? Pues, híjole, esa es una pregunta terrible porque va a sonar la respuesta más presuntuosa del mundo, pero gracias a Dios he tenido la suerte de dibujar todo lo que he querido. O sea, te juro que ahorita estoy en un punto donde ya no se me ocurre qué otra cosa me gustaría dibujar porque, o sea, creo que esta era una culminación de, ya pude dibujar afortunadamente X-Men, ya pude dibujar al Hombre Araña, y ahorita estar haciendo Canek Jr. es así de, ya lo único que quería era así como, de bueno, el otro día salió en un video de reggaetón, entonces ya puedo decir que ya checa todos, o sea, ya me puedo morir. ¿Cuál es su comparativa de tu trabajo con lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el sensacional de luchas, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Pues creo que el trazo es diferente, creo que la intencionalidad inclusive es diferente y el arte estamos tratando de que sea quizás una versión 2.0 de lo que había eso, ¿no? O sea, hay mucho respeto, ¿no? Porque Claro. yo no puedo decirte jamás de, bueno, lo estamos dibujando mejor porque no es el caso, ¿no? Al contrario, yo creo que hay mucho respeto y mucho arte dentro de lo que había y estamos tratando de retomar un poquito eso para poderlo utilizar, porque de hecho en el cómic de Canek Jr. hay mucha referencia a ese tipo de cómic, ¿no? Porque creemos que pues, es una parte esencial, o sea, no puedes hablar de lucha libre sin hablar de sensacionales, sin hablar de los luchadores que hicieron leyenda, y no puedes dejar de hablar del cine, entonces hay mucho respeto. Gerardo González te recomienda que platiques con el testigo. Pues si tienen el contacto, se los juro que sería feliz de la vida, porque claro que sí, sería gente, sí, y lo ubico también por estos álbumes de máscaras de lucha libre, ¿no? Si les digo que se está haciendo la tarea. Sí, sí, el testigo, o sea, sí te platica muchas cosas, historias y Perfecto. bueno, pues se nos acabó el tiempo. Recuerden, fue nuestra séptima transmisión en Comiqueano. Gracias, David, por Gracias, llegar. Chuck. Gracias, mi Gracias, Raúl, y Raúl. pues nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves de 5 a 6. Te agradecemos mucho tu presencia. Y Gracias a ustedes. Ariel, muchas gracias a ti. Que tengan buena tarde y nos vemos aquí en 7 días. Gracias. Muchas gracias.